El operador ARG o ARG tiene tres parámetros. Observa que cuando escribimos ARG se convierte en negrita, denotando que es un operador de Prolog. Estos tres parámetros están formados por la posición que se quiere buscar, la estructura donde se va a buscar y el elemento que se va a devolver. O sea, dada una estructura y dada una posición, te va a devolver el atributo o el parámetro que pertenezca a esa posición. Por lo tanto, pasando acá, una estructura como polígono, donde se le pasen, por ejemplo, tres parámetros, 1, 2 y 3, y pasando la posición 2 en elemento, que se devolverá, bueno, se devolverá el elemento de la posición 2, que vendría siendo el número 2. Es bastante fácil de usar y, como te decía, para los operadores de Prolog permite varios modos de uso. Bien, el otro modo de uso es que simplemente tenemos el elemento ya, que vendría siendo por ejemplo 3, y nos interesa mucho buscar en qué posición se encuentra ese elemento. Bueno, pues simplemente acá pones una variable que no está instanciada y se va a guardar en esa variable no instanciada la posición donde está el elemento 3, que como puedes ver te devuelve posición 3. Si hacemos lo mismo y probamos con 1, observa, vamos a poner acá un 5, observa que te va a devolver que no, porque lo que sucede es que el elemento 1 no se encuentra como valor de argumento de esta estructura y te devuelve que no existe. Pero en este caso, pasándole 5, sí te va a devolver que está en la posición número 1. Por lo tanto, teniendo esto, ya estamos en condiciones de iterar sobre una estructura utilizando la combinación de los operadores functor y arg. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, vamos a definir un nuevo hecho, una nueva regla de buscar elementos iguales denotado por BI, donde le vamos a pasar la estructura y la cantidad de elementos que tiene esa estructura, o sea, la cantidad de argumentos o parámetros, que ya se encuentran guardados, como vimos en el tutorial pasado, en la variable cantidad. Y aquí hemos terminado de hacer el hilo principal, o sea, la regla principal que nos va a resolver el problema. Esto es sin utilizar el operador unif, que tan útil es. Bueno, esto es una variante. Vamos a implementar entonces buscar, que sería ya iterar sobre esta estructura utilizando el operador arg. Bueno, ¿cuáles serían los casos bases de resolver esto? Bueno, los mismos que los de arriba. Cuando la lista esté vacía o cuando existe un solo elemento, pues hemos terminado. Pero en este caso no estamos utilizando listas, estamos utilizando una cantidad y una estructura. ¿Cómo podemos combinar esto? O sea, llevarlo a la analogía de utilizarlo como mismo lo hicimos acá. Bueno, bien, cuando cantidad sea 0 o cuando cantidad sea igual a 1, entonces hemos comparado con todos los demás atributos, o sea, con todos los demás parámetros de la estructura, significando así que la hemos recorrido completamente esta estructura comparando cada uno de sus elementos. Por lo tanto, dada la estructura P y una cantidad igual a 0, entonces estamos en presencia de un éxito y vamos a devolver un true y un corte para que no haga backtracking automático. Entonces, la otra es en el caso que tengamos un solo elemento, nos quedaría lo mismo. Siempre vamos a llegar a un elemento, por lo tanto no estoy seguro si esto sea completamente necesario utilizarlo, pero bueno, no está de más. Entonces pondremos acá el kit de la cosa, que ¿qué sería? Bueno, si la cantidad no es ni 1 ni 0, es que la cantidad es mayor que esos números, por lo tanto vamos a tener un valor de cantidad aquí
Bueno, vamos a ponerle un nombre de variable más pequeño, vamos a ponerle n. Y ese n lo tenemos que comparar, o sea, ese n como tal, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo la posición de la estructura, ¿no? Bueno, mira, observa que si tenemos la estructura P con 1, 2, 3, entonces esto tiene una cantidad de elementos de 3. Por lo tanto, P en 3 va a ser igual a ¿quién? A 3. ¿Entiendes? Lo que significa que en la posición 3 va a estar el elemento 3. Por tanto, lo que tenemos que decir ahora es precisamente eso mismo, que me des el valor de la posición n, o sea, la última posición. Eso lo hacemos con arg, bueno, de p. Dame su valor, que lo voy a llamar número 1. Y bueno, ¿en qué posición va a estar eso? En la posición n, que no es más que la última posición de la estructura. Como puedes ver, vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ir contando con... primero vamos a comparar 3 con 2 y después 2 con 1. O sea, aquí estamos yendo desde atrás hacia adelante. Porque con lo único que contamos es con la última posición, o sea, el valor de la última posición de la estructura. Por lo tanto, en num1 va a estar el último valor de la estructura, que en este caso sería 3, y tenemos que comparar con 2. ¿Cómo comparamos con 2? Bueno, decimos, bueno, el anterior a la posición final, ¿quién es? El antecesor. Declaramos una variable antecesor que va a ser n menos 1. Y decimos, bueno, dame en la posición antecesor de la estructura P el valor que tiene. Y va a ser num2. Si ese num1 va a ser igual a num2, o sea, si se cumple esta igualdad, entonces podemos seguir comparando con los demás elementos. O sea, podemos seguir comparando 2 con 1. Y si tuviera más elementos, comparar hasta el principio de esa estructura. Y lo hacemos mediante una llamada recursiva al mismo método BI, pasándole como argumento P y el antecesor. El método entonces, cuando llegue aquí, se va a ejecutar con un número anterior, o sea, una posición anterior a la que estaba, y va a ir comparando hacia atrás. En conclusión, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, tomamos de la estructura el valor final y el antecesor. Los comparamos. ¿Son iguales? Pues sí, entonces llamamos al método con esta posición, con la anterior. Teniendo en cuenta que en la nueva iteración, cuando llegue aquí nuevamente por el recursivo, entonces él va a hallar a partir de esta posición el anterior. ¿Entiendes? Y va a comparar actual con anterior. Así hasta el principio. Si llega al principio, significa que todos los comparó y tuvo éxito. Si no, quiere decir que hubo un paso en el que num1 fue distinto de num2, no se ejecutó el backtracking y como no hay más nada para abajo, terminó con fracaso. Vamos a probarlo. Si compilamos, consultamos y decimos acá LI de un polígono que va a tener 1, 2, 3 y 4. Punto. Dice que no. Pero si decimos que tiene todos los lados iguales, dice que sí. Observa que esto es una alternativa exitosa para usar en combinación functor con arg como alternativa a usar el operador unif que utilizamos acá arriba sin utilizar listas en ninguna variante. Aquí simplemente utilizamos la estructura original. Bien, esto es todo, espero te haya servido. Si te ha servido, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video tutorial.